¿Cómo están? ¿Qué dicen? Gracias por acompañarnos. Bueno, terminó ya la segunda etapa de este asunto judicial, ya cerrado. A partir del lunes ya retomamos, ahora sí, ya con mucha calma y continuidad los en vivos. Todavía ahorita hay que darle salida por vía grabada, así que muchas gracias a aquellos que están con nosotros. Y esta es una nota que se generó bueno, antes que nada, gracias por su paciencia, gracias por su tolerancia, de verdad, una disculpa enorme por pues por estar faltando tanto a los en vivos, pero bueno, aquí tienen el contenido de la mañana. Les decía, hay una nota que se dio el día de ayer por la noche, ya no la manejamos, pero ayer por la noche se registró, que es de suma importancia por todo lo que trasciende alrededor de ella. Ustedes saben que uno de los casos más emblemáticos de la fabricación de culpables se da en torno a Florence Cassé e Israel Vallarta. Bueno, ¿cuál es la información? Yo ahorita voy con el comentario precisamente sobre de ello. Magistrados del primer tribunal colegiado de apelación con sede en Toluca confirmaron por unanimidad la sentencia absolutoria dictada a favor de Israel Vallarta, acusado de secuestro y presunto integrante de la banda de los Zodíaco. Leo tal cual la nota de la Opinión de México. De esta manera, los magistrados ratificaron el fallo que determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Vallarta, dejando firme la absolución emitida en primera instancia por el Juzgado Tercero de Distrito en materia penal con sede precisamente en Toluca. Durante una sesión realizada de manera remota, el tribunal declaró infundada la impugnación presentada por la Fiscalía General de la República. La sentencia absolutoria original fue dictada el 31 de julio del 2025 por la entonces jueza Mariana Vieira, y Vallarta Cisneros estaba acusado por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y privación ilegal de la libertad. Recuperó su libertad el 1 de agosto del 2025, después de permanecer más de 20 años privado de la misma en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, y su caso fue acompañado y representado jurídicamente por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, por su esposa Mary Sáenz, por sus familiares, que constantemente sostuvieron durante años que no existían elementos suficientes para sustentar las acusaciones en su contra, lo cual como tal, pues estaría confirmando, se estaría comprobando al respecto. Este caso de Florence Cassé e Israel Vallarta se origina, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, por las necesidades de revancha, de poder de los involucrados. E involucra al poder político, al poder securitario y al poder económico. Por eso es tan emblemático. Por eso, al igual que el caso de Brenda Quevedo, de César Freire, de Jacobo Tagle, de Juana Hilda, de todas las personas que están señaladas también por el caso Wallace, se vuelven casos no únicos, tristemente no son casos únicos de la fabricación de culpables en este país, pero que engloban a todos estos poderes, poderes que están detrás, que son capaces de mantener durante años, a personas inocentes en la cárcel, a pesar de juicios, casos que se vuelven mediáticos, profundamente mediáticos. En el caso concreto de Wallace, en el caso concreto, perdón, de Cassés Vallarta, hay que recordar que todavía hay familiares de Israel Vallarta en la cárcel, los cuales también están acusados falsamente. Y es que aquí entramos a un escenario muy importante, que por supuesto hay que contextualizar. Por un lado, en esa época en México, el secuestro estaba perfectamente institucionalizado. Es y era un asunto de policías, así, de aquellos que supuestamente estaban para cuidarnos, pues eran los responsables de llevar a cabo dichos ilícitos, amparados en las fiscalías, en ministerios públicos y, por supuesto, en quien fuera el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, ¿no? El señor Genaro García Luna, y en quien fuera Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y todos los señalados en las famosas subdirecciones encargadas de investigar este flagelo. Hay bien un vínculo directo con las mafias de esta ciudad, como la mafia que encabeza Eduardo Margolis, el Mossad, todo ello, quienes hicieron un negociazo con la privación de la libertad. Escogían una víctima, por supuesto, le daban seguimiento. Los policías o ex policías les robaban su libertad. Comenzaba el proceso terrorífico para tratar de recuperar a tu familiar.
Tú, obviamente, si demandabas o denunciabas, pues la policía te tenía cooptado, porque los responsables del área antisecuestro, pues eran los que sabían quién estaba perpetrando el mismo, y entonces no te ayudaban a ti. Trataban de encontrar la forma de que el secuestro llegara a buen fin, eso en el mejor de los casos. Incluso de manera muy enfermiza se definían como profesionales. Y o por el otro, se enteraban que tú habías dado el pitazo y por lo tanto mataban a la víctima. Rehenes completamente. Víctimas completamente de la barbarie con placa. Y la fabricación de culpables estaba a la orden del día. E incluso sigue, lamentablemente, en la impartición y procuración de justicia. Personas de un estrato social bajo, personas de ciertas características físicas, raciales, se convertían entonces en delincuentes de la noche a la mañana gracias a las escenas de televisión, gracias a malos reportajes, gracias a líneas editoriales putrefactas y delictivas también, en muchos sentidos. Había bandas de secuestradores, claro que había bandas de secuestradores, pero eran controladas por la policía. La policía secuestraba a 20 personas y le echaba la culpa de las 20 secuestros a una banda. Caso el Mocho Orejas, como se los decía hace unos días. Caletri es otro más. No. Por eso después inventaron a la banda de La Flor y todos estos personajes. Una de las cosas que en alguna entrevista me hizo notar Emanuel Steele, autora de El Teatro del Engaño, gran libro del caso Vallarta Cassés, es precisamente eso, que si tú ponías atención en las personas a las que colocaban como responsables del secuestro, eran los mismos, pero vestidos de otra manera, que los señalaban de otro secuestro. Entonces aquí estamos llegando a un punto que es clave. Tenías a la policía secuestrando, es decir, el factor securitario institucional. Tenías a los supuestos gestores, negociadores del ámbito privado siendo parte de este negocio, como el caso de Margolis, y tenías a la televisión apoyándolos, cubriéndolos, amén de un poder judicial totalmente corroído, aunque se enojen los puristas del poder judicial y nos digan que el poder judicial era perfecto e inmaculado, a un poder judicial en su impartición y procuración dedicado a criminalizar y estigmatizar al más pobre. Los componentes perfectos que nos llevaron precisamente al caso Florence Cassé Vallarta. Días antes de este caso, un medio estadounidense, a través de un video, confirma el vínculo de los agentes de la AFI con el cártel de Sinaloa, porque le llega a su redacción un video en donde se ve a los integrantes de la AFI entregar a elementos de los Zetas al cártel de Sinaloa para que estos pudieran cobrar venganza en la guerra que ya se estaba librando entre ambas partes. Genaro García Luna, que quería crear una imagen al estilo Hoover, ¿no? Del FBI, de la AFI, superpolicías modernos, todos bien peinaditos, bonitos dientes, fortachones, ¿no? Profesionales, pues no podía permitir que eso trascendiera. Necesitaba otro escándalo, necesitaba otro éxito, por supuesto, al respecto, algo que tapara esta situación. Por su parte, llega la historia de Eduardo Margolis con la familia Cassés, las diferencias de un negocio entre Margolis y el hermano de Florence. Y entonces para desquitarse del hermano, decide atacar a Vallarta y a Florence. Y le pide el favor a Genaro García Luna. Genaro García Luna necesitaba algo que desviara la atención y va con Televisa. Margolis era el principal socio, no el principal socio, era el dueño de CB Directo, que era uno de los patrocinadores fundamentales de Televisa. Y entonces, lo que hace de manera clara y contundente la empresa es respaldarlos para crear un montaje. El famoso montaje transmitido en vivo en el espacio de Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola no fue el creador de ese montaje, no fue el ideólogo de ese montaje. ¿Eso lo exime de sus responsabilidades? Por supuesto que no, de ninguna, porque él sabía que era un montaje, a pesar de que lo ha negado constantemente. Lo cierto es que quienes conocemos las estructuras de un noticiero, y más de un noticiero como el de Carlos, sabemos bien
que no pasa eso sin que el conductor principal lo sepa. Carlos tenía una relación muy cercana con los directivos de Televisa que fueron los que autorizaron ese hecho. Y por supuesto que ellos pusieron al tanto a su conductor principal, que era quien tenía la última palabra en lo que entraba y salía de contenido. Él lo sabía. Y eso ni siquiera es una opinión de su servidor. Son declaraciones y testimonios de la gente que estaba ahí en ese momento. Entonces, el montaje era una realidad por más que Carlos lo niegue constantemente. Pero la realidad es que las órdenes vinieron de arriba. Ajá. De la gente de Televisa, de la AFI, de Margolis, quienes de esa manera crearon toda una historia que era perfecta narrativamente. La francesa delincuente que manipulaba al mexicano, el amor entre el mexicano y la francesa criminal, ¿no? Que maltrataban a sus víctimas, que los torturaban. Entonces, una sociedad golpeada, humillada, atemorizada por el secuestro, que estaba desatado, le cuentas que una francesa, una extranjera, europea, tortura a un pobre mexicano, un pobre niño mexicano. Los gritos y las exigencias de condena son absolutos. No hay espacio para el análisis, no hay espacio para la mente fría, no hay espacio para los detalles, no hay espacio para ver que Israel Vallarta le pegaron a nivel nacional e internacional para que confesara. No hay espacio para ver las grandes incongruencias que, como en el caso Wallace, se fueron desarrollando en esta historia. Pasó el tiempo. La condena social era unánime, hasta que comenzaron los periodistas y las periodistas a cuestionar. Ambiñá, Emanuel Stills, Anabel Hernández, comenzaron a cuestionar Pepe Rebeles, ajá, y comenzaron a decir, a ver, esto no está normal. Ujú. Esto no es precisamente eh, la realidad de lo que está, de lo que está sucediendo. ¿Cómo olvidar a Marta Huerta con las noticias que dio, el seguimiento que le dio a ese caso, el mismo Julio Astillero, pero sobre todo a una periodista que me parece que hay que reconocerle muchísimo, muchísimo, que fue Yuli García? Porque Yuli García se atreve a denunciar las irregularidades del caso Vallarta en la propia Televisa, la propia empresa en donde había surgido ese montaje. Es el lugar en donde se denuncia también esas irregularidades de parte de Yuli García. Una joven periodista que, digo, yo no sé en dónde se encuentra en la actualidad, pero que sin duda alguna tiene un papel fundamental, clave para que el resto comenzara a ver lo que muy poca gente estaba viendo. Insisto, con grandes trabajos periodísticos como el de Manuel Estil, Sambiñán, Anabel, Pepe Rebeles, etcétera. El activismo social, las familias, la familia Vallarta, Mary Sainz y periodistas de esta naturaleza, de este nivel, y con el valor que mostraron, porque se estaban enfrentando a una mafia durísima, dentro y fuera de Televisa, son las que ponen ahí el foco de lo que nadie se había atrevido a decir. Muchos habló de Pablo Reina, pero Pablo Reina era un reportero, insisto, hay que ver las jerarquías. A Pablo Reina a lo mejor le puedes cuestionar si sabía por qué no lo dijo. Él acaba de sacar un libro, si no mal recuerdo. Pero en realidad Reina pues no tomaba decisiones, se ajustaba a lo que venía. Eso es menor, ¿no? No es menor, por supuesto, ni mucho menos. Pero insisto, no es la cabeza de todo esto. Sin que esto, insisto, exima a nadie de responsabilidades en ese marco, porque fue algo demasiado grande. Estamos hablando de que la empresa de televisión más grande de toda América Latina se aliaba con el titular de una poderosísima agencia de inteligencia mexicana y un poder económico brutal como el de Margolis, vinculado con el Mossad, para fabricar culpables y encarcelar a dos personas para los intereses de las tres partes. Por un lado, Margolis cobraba una afrenta personal. Por el otro, García Luna tenía la justificación perfecta para desviar la atención de todo su entramado que ya manejaba
Y por su parte, Televisa recibía jugosos y jugosos y jugosos contratos por parte de dicha agencia y de la propia Secretaría de Seguridad. Y después pasó con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. El mejor ejemplo de cómo Televisa estaba totalmente abocada al poder. Por eso me sorprende, pequeño paréntesis, que haya gente que dude de esto cuando Televisa formó parte del cuatro que le pusieron a López Obrador con los videoescándalos, cuando fue una de las principales promotoras del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, porque era parte de toda una estructura de poder en ese sentido, que estaba del lado de Vicente Fox y de todo lo que era el gobierno de Vicente Fox Quesada. Por eso cuando Fox sale a decir que su gobierno fue muy legal, ¿en qué momento se criminalizaba gente inocente y perseguía gente inocente? Fue Arturo Saldívar, desde la Suprema Corte de Justicia, quien le da el cambio al caso de Florence Cassé. Yo en alguna ocasión platiqué con el abogado de Florence Cassé y él me decía, efectivamente, la decisión final no fue que Florence Cassé fuera inocente como tal, sino que el proceso estuvo marcado de tantas irregularidades que es imposible demostrar una culpabilidad. Y mucha gente de ahí se ha agarrado para decir que sí era culpable. Pero no es verdad. Florence Cassé como Israel Vallarta son dos personas inocentes. Y son dos personas inocentes como Brenda Quevedo, como Freire, como Tagli, como todos ellos. Porque hay que ver el contexto, que es lo que estamos dando ahorita. Hay que ver los intereses que se manejaron durante tantos años. Si todas estas personas hubieran sido culpables, tendrían que haber recibido una sentencia literalmente inmediata. Tendría que haber sido un caso diferente en muchos aspectos. No, aquí se les dejaba en la cárcel no por ser culpables, sino precisamente por todo lo contrario, porque al ser inocentes y al salir a la calle, demostrarían lo podrido de un sistema judicial, de un poder judicial, de un sistema completito, ajá, diseñado para estigmatizar y criminalizar a una población que tuvo su punto más alto en la guerra contra el narcotráfico, en la falsa guerra contra el narcotráfico. Ellos son inocentes. No hay un solo testimonio sólido. Las personas que han levantado la voz contra Israel Vallarta, acusándolo de secuestro, no hay nada congruente, nada. No hay nada coherente en sus declaraciones que cambian a cada rato, que modifican, que dicen una cosa y dicen otra, que después resulta que trabajan o trabajaban para Wallace, que tenían vínculos con la misma PGR. Por favor, a chuparse el dedo a otro lado. Esa es una realidad. Por eso no quieren que estas personas estén afuera. Por eso tienen a los otros Fallarte en la cárcel. Para impedir que se destape toda la cloaca. Para impedir que se sepa quiénes son, porque muchos de los que hicieron eso en el Poder Judicial y en la Procuración de Justicia siguen ahí metidos. Ajá. Como subdirectores, como vicefiscales, como secretarios de esto, como jueces, como ministerios públicos, ahí siguen, ahí siguen. Ajá. Y por lo tanto, el negocio securitario también sigue. ¿Cuántos contratos no ha dado Margolis? Por ejemplo, las empresas de Margolis. ¿Cuánta lana no sigue recibiendo Televisa de todos esos intereses? El único que cayó fue García Luna porque traicionó a la DEA, traicionó a la CIA y le cayó el chagüistle, así de sencillo. Igualas murió, pero hay que ver cómo se mueven sus intereses dentro y fuera del poder judicial de este país. Eso es lo que los hace tan poderosos. Por eso, con todo respeto, y hablo de lo profesional, yo no le creo a Marilena Morena, porque Marilena creció, fue parte de todo este entramado de creaciones de ONGs que hizo García Luna con víctimas de ilícitos, a los cuales se enriquecieron, dispersaron cantidades importantes de dinero y consolidaron como las voces del pueblo, pero unas voces bastante matizadas y bastante manipuladas. Wallace, el negociazo que hizo a través de alto al secuestro. Entonces, este caso viene a demostrar la podredumbre por todos lados, pero también está, y hay que recordar el caso de Rubén Omar Romano. El caso de Romano fue precisamente para desviar la atención de otro suceso político. Entonces, ajá, del caso López Obrador. Así de sencillo. Entonces, y está el plano mediático. Ciro Gómez Leiva es un periodista
que hace muchos años se olvidó de la justicia social. Es un personaje que desde su punto de vista, desde su púlpito, decide tomar partido de los victimarios, convencido no por las pruebas, sino por el sesgo, por los intereses de que está en el lugar correcto, a pesar de investigaciones, voces, datos, ejemplos, pruebas, que aunque él no las quiera ver, existen a favor de las personas mutiladas en su libertad y en contra de esos victimarios y victimarias que él les abrió el espacio todo el tiempo. Y ojo, yo no condeno que al principio lo hayas hecho porque todo el mundo lo hizo. Ante la molestia de la población, no todo el mundo, hubo honrosas excepciones, pero la mayoría de los medios, la gran mayoría, le abrimos las puertas a Wallace. Y le abrimos la puerta también a los que señalaban a Casais y Vallarta. Ya después con el tiempo, ok, la forma en cómo se movió la sociedad, la demanda social, el temor, lo que quieras. Pero ya después, cuando empiezas a ver las pruebas, cuando empiezas a leer a las periodistas que dijeron, a ver, aquí esto está mal, por eso le decía que no todos los medios, y demás, tienes que despertar y tienes que darte cuenta que estabas equivocado y tienes que darte cuenta que en mayor o menor medida fuiste parte de todo un entramado mediático para criminalizar a gente inocente. No hacerlo es de una necedad grave, despótica, soberbia, pero sobre todo me parece de intereses. ¿Qué intereses mueven a un periodista para seguir defendiendo causas a todas luces enlodadas hasta el cuello? ¿Qué intereses mueven a un periodista para seguir defendiendo a personajes que su propia historia los condena? Financieros, personales, de poder. Al final, son parte de una estructura de manipulación, una estructura que aceptó callarse la violencia contra el narco, una, una, una estructura que criminalizó la protesta, una estructura que criminalizó la pobreza. Y eso es lo que pasa con el señor Ciro Gómez Leiva. Por eso lo vemos defendiendo con tanto ahínco este tipo de casos y que cada día se ve más perdido en cada uno de sus argumentos y más voraz en cada una de sus expresiones, sin un debate serio de por medio. Ricardo Rafael un día lo retó a debatir y no quiso. Ujú. Y viene el caso de Carlos Loret. Como les decía al principio, Carlos Loret, por supuesto, no fue la cabeza de esto, pero él sabía lo que pasaba. Lo sabía muy bien. Estaba perfectamente claro en lo que estaba sucediendo ese día en Televisa. Y él decidió continuar. Él pudo haber parado la transmisión, él pudo haberse... Vamos a suponer que Carlos dice la verdad y que él no sabía que era un montaje. ¿Por qué no renunciaste después? ¿Por qué no presentaste tu renuncia cuando ese montaje en donde participó tu empresa metió a la cárcel a gente inocente? A gente inocente. ¿Cómo duermes por las noches? Esa es la pregunta. Metiste a la cárcel a gente inocente. Todo mundo se equivoca en esta vida. Todo mundo. En mayor o en menor medida. Pero equivocarte de esta naturaleza y mantenerte en el mismo lugar por todo lo que representaba económica y profesionalmente el lugar, habla precisamente de tu ética profesional y personal. Y ahí nos vemos precisamente en que la otra parte que dice, perdón, sí sabía. Y gente, insisto, no yo, gente que trabajó ahí lo dice, Laura Barranco, una de ellas. Ujú. Y que confirma perfectamente, perfectamente, ajá, en todos los sentidos, la participación de Carlos en todo ello. Por eso hay periodistas a los que estas noticias les sientan muy mal. Hay jueces a los que les sientan muy mal. Hay fiscales. Hay autoridades judiciales. Porque ver a estas personas inocentes en la calle es el derrumbe de sus carreras políticas, periodísticas. Es el acabar con su credibilidad. Y más vale aferrarse a la misma. Ujú. Porque es lo único que te quede al final.
Por eso le decía que el caso Vallarta Cassés es un caso en el cual, al estar libre Vallarta, Loret no duerme, Ciro no va a dormir. Y todos aquellos que participaron en la criminalización del caso, en la estigmatización del caso, tampoco. Por eso a muchos entes de poder, mediáticos, políticos y judiciales, no quieren que estas personas recuperen su libertad al 100%, porque evidencian el nivel de mierda en el que llegaron a estar. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, compartan este video, coméntenlo. Si no les gustó, también compártanlo, por supuesto. Ya lo sabéis, suscríbanse al canal. Super chat, super gracias. Suscríbanse a Patreon con pago, nos ayudan muchísimo. Lo mismo que ser miembros del canal. Ya saben que no damos algo especial al canal, la verdad es que no, pero es una forma de ingresos para el mismo. Así que les agradecemos mucho su apoyo y por supuesto síganos en TikTok y síganos en Facebook. Pulgares arriba, nos vemos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.